Bueno, colegas, saludos a todos. En esta ocasión tenemos un BlackBerry 9320. Ha llegado con el problema de que no enciende. Ya hice un análisis de la batería, limpié contacto y está todo bien, pero cuando pruebo continuidad en los pines de la batería, entonces me marca continuidad de lado a lado. Positivo y negativo tienen continuidad a tierra y eso no debe ser. Por esa falla no está encendiendo y estas fallas siempre son un poquito complicadas de diagnosticar, pero vamos entonces a explicar aquí rápidamente qué es lo que hemos aprendido. Siempre que tenga una falla de esas, entonces si tengo una fuente de alimentación, en este caso pues tenemos la que ya hemos mostrado siempre en nuestro canal, vamos a ponerle una pinza en la parte negativa y la otra en la línea positiva. O sea, acá la primera es la parte positiva de donde conecta la batería y yo lo empiezo a graduar hasta donde aguante el mayor corto, porque si le coloco un voltaje digamos de 3.9, apenas haga contacto se va a tierra y no voy a poder evaluar qué zona se está calentando más. Cuando yo empiezo a bajar y miro hasta el punto máximo, me aguanta 2.8 voltios. Ahí yo me doy de cuenta que esta área es la que más se calienta, a diferencia de todos los blindajes. O sea, este sector es el que está generando el corto y tengo que mirar qué circuito lo está haciendo. Sin embargo, con anterioridad había despegado ya un diodo. Ya había despegado este diodo que vemos acá y este condensador, aquí ya no están en su lugar, porque en otras ocasiones lo había podido solucionar de esa manera. Pero el corto continúa entre línea positiva y negativa. Como ya sabía que esa área se estaba calentando más que las otras, procedí a revisar esa área y vamos a levantar el blindaje. Por lo general en todos los videos uso el motor tool, ya que corto la latica y no caliento ningún componente. En este caso voy a usar la estación de calor sin boquillas, solo con la que viene normal, su tamaño normal. Voy a usar toda la temperatura y un nivel de 6 a 7 de aire. Lo voy a colocar ahí un ratico sobre él. Voy a retirar un poquito la pantalla para no generar tanto calor. Voy a estar pendiente. Como sé que el teléfono no fue mojado, por eso voy a usar esta técnica. Voy a calentarlo y lo voy a levantar rápidamente hacia arriba y ahí ya tengo los circuitos que voy a analizar. Acá tengo ya los circuitos que tengo que revisar para ver cuál de todos es el que está en corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la técnica que ya les enseñé para descubrir cualquier corto. Esto me va a ayudar a identificar. Siempre que hay un corto entre positivo y negativo, la mayoría de las veces sucede porque un condensador está en corto, en otras ocasiones porque un diodo puede estar también en corto y en algunas pocas puede ser el IC Power que esté generando ese corto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar flux. Ya esta técnica la conocemos. Vamos a aplicar flux sobre el circuito. Y vamos a mirar qué circuito es qué componente está emitiendo más calor. Y vamos a alimentar del mismo voltaje que estamos dando ahorita, que es el que soporta 2.8. Ahí de una me muestra qué condensador o qué circuito es el que está emitiendo ese calor. Vemos que ese de la esquina es el que está burbujeando, que está haciendo hervir el flux, y ese es el que está dañado. Simplemente lo retiro. Ese condensador que vemos ahí tiene relación con el circuito de audio. Es el que está en la línea BESBAT de un voltaje alto que le llega a ese IC para amplificar el audio. Entonces ahí ya lo retiré y debemos de mirar si ya el corto se fue entre los pines. Vamos a mirar si eso ya es real y afirmativamente el teléfono ya debería encender y haber yo solucionado este problema. Y aquí vemos entonces el teléfono encendiendo normal después de haber encontrado ese corto que en sí muchas veces es complicado poder darle solución. Ahí vemos el condensador. Este condensador entonces es un condensador de 4.7 microfaradios y entonces ese condensador recibe un voltaje directo de la línea positiva. Por eso si estaba en corto no iba a dejar encender el teléfono.
El voltaje entra por esta bobina que vemos acá y pasa entonces al condensador de 4.7 microfaradios para luego entrar a este IC. Este IC es un amplificador de potencia de audio, el cual recibe una señal débil que viene desde el códec de audio, una señal de 0.9 voltios y la duplica a casi 1.8 voltios. Entonces, para poder cumplir con su función necesita un voltaje extra, que es el que está en la batería en ese momento, llega a esta línea y ayuda a amplificar y a poder hacer su función. Por eso es importante saber el comportamiento y también cómo funcionan algunos circuitos. Eso lo expliqué muy bien en el curso referente a este celular, y quiero hacer aquí, aprovechar porque tengo otro teléfono de los mismos con la misma falla de que no encendía y que tenía corto entre los pines. Desafortunadamente no alcanzaba a mostrar qué zona se calentaba más con la técnica que hice, ya que soportaba menos voltaje, apenas alcanzaba a soportar como 1.2 voltios, el cual no era suficiente para mostrarme qué circuito se calentaba de más. Por eso hice las revisiones normales que siempre hago de rapidez. Desconecté el diodo y el condensador, que casi siempre se dañan, son los primeros que sufren. En este caso no eran estos condensadores, también en otros videos que he subido al canal los he reemplazado y he solucionado. Los quité para ver si se iba el corto continuaba. Quité la bobina para saber si el corto estaba entre la zona del IC o si estaba entre la zona de señal. Al quitar la bobina, si el corto continuaba era un problema del IC, y si el corto se iba entonces era un problema de señal. Ya revisaría los módulos de señal. Eso lo expliqué y es como una actualización de lo que ya aprendieron. Luego entonces seguí analizando cada uno de los circuitos. Recuerden que si un condensador o diodo de esa línea está en corto, la línea siempre va a permanecer así. Quité este otro condensador que acá, retiré la bobina, seguía el corto. Ya al retirar la bobina pues ya el corto aquí se va, pero como ella viene desde el IC, esta línea sigue en corto. Retiré el IC para ver si era el que estaba generando el corto, pero el corto continuaba en la OAR. Ahora que ya he analizado que con anterioridad pude revisar, me doy cuenta que es el mismo condensador que estaba en corto. Esta línea ya no la puedo medir acá porque no me va a mostrar, porque retiré la bobina que iba acá y ya aquí este voltaje que viaja hacia acá queda cortado. Pero si pruebo acá, esta línea no tiene por qué dar continuidad a tierra. Y está dando, esta línea viene directamente desde el IC de Power. Al yo quitar entonces este condensador, que también está aquí, voy a analizarlo porque ya he hecho de todo y no he podido encontrar cómo quitar el corto. Ahí ya lo he retirado. Quiere decir que el corto entonces tiene que irse de esa línea. Vamos a ver si eso ocurre. Y ahí vemos que ya no tiene continuidad a tierra. Esta línea que salía desde el IC tenía continuidad a tierra. Ya ahora vuelvo y monto el IC de Power y el teléfono tendría que encender. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.